versículo 31. Efesios 5. ¿Estamos? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra que nos estás dando el día de hoy. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú personalmente llevándola a los corazones de tus hijos aquí presentes, Señor. Llevándola por las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook, Señor. Y que seas tú personalmente dando revelación a tus hijos de esta palabra que tú personalmente vas a dar. Amén y amén. Bueno, lo último que vimos hace 8 días respecto a Kriptonita, ¿recuerdan? El Señor estaba haciendo énfasis en la unidad, en la importancia de la unidad. Fíjense que anteriormente había muchos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes. Eran los levitas, los sacerdotes. Pero cuando llegó Cristo, ¿quién está haciendo tiempo con Dios acá? Amén. Bueno, estamos viendo cuando llegó Cristo, nadie se da cuenta que me estaba arreglando acá. Cuando llegó Cristo, Cristo unificó eso, porque Él es el Cordero perfecto. Él se hizo hombre siendo Dios y sin pecado, voluntariamente se presentó como un cordero al sacrificio. Y Él fue exaltado hasta lo más alto y fue hecho el sumo sacerdote, uno. Ya no hay intermediarios. Ahora nosotros somos linaje escogido, somos reyes y sacerdotes, pero somos reyes y sacerdotes por el Cristo que tenemos dentro. Pero ya no tenemos intermediarios. Yo les decía hace 8 días también, o en Gigi, ya me confundo, es que una vez me dio un golpe aquí. Y es que yo les decía que a los ojos del Señor ya nosotros somos su cuerpo y su novia, somos uno solo, igualmente importantes, con diferentes funciones. Yo tengo la función de estar acá, pero igual de importante a ustedes. Los que se pararon a orar, los que se pararon a adorar, los que se adoraron allá, todos ustedes son tan importantes como cualquiera de nosotros a los ojos del Señor. Amén. Porque el sumo sacerdote es Cristo. Y fíjense, les decía la importancia que hay. En Juan 17 hablábamos que dice: mas no ruego solamente por estos, decía Jesús, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes creen en Él por la palabra? Amén. Entonces por todos nosotros está orando Jesús, para que todos sean uno. Ese era el anhelo de Cristo, el anhelo de Jesús. Yo quiero que abran la palabra y que abran la Biblia en Juan 17, versículo 20. Porque es muy importante que esto no pase gravitando, sino que se quede en los corazones de cada uno de nosotros. Juan 17, versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora que te pido a la iglesia que al unísono digamos: para que todos sean uno. Vamos a ver otra vez un coro. Para que todos sean uno. Fíjese qué importante. Grábeselo. Dígale al que está al lado, no se le vaya a olvidar. Tú y yo somos uno, dile. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, le decía Jesús en la oración. Yo quiero, Padre, que todos sean uno, como tú y yo. Como tú en mí y yo en ti. Que también, digamos todos a tiempo, ellos sean uno. Vuelve a repetir. Recuerden que en la palabra del Señor, cuando se repite algo de la palabra, es un énfasis especial que el Señor quiere. No se les olvide, y aquí lo está repitiendo. Como también que ellos sean uno. Ellos se refiere a todos nosotros.
Eso es lo que anhela Jesucristo. Y yo no sé usted, pero si Jesucristo lo anhela, yo también, Señor. ¿Quién lo anhela acá? Amén. Porque anhela una iglesia y una novia avivada, llena del fuego del Espíritu Santo. Yo no sé si Tierra Nueva clasifique en eso. Amén. ¿Quién da un grito de júbilo? Un grito de victoria. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, la forma como Cristo veía, todos sabemos quién es Cristo, que el mundo podía creer que Él era el Hijo de Dios, enviado de Dios, era que nosotros fuésemos una unidad. Así es. ¿Sí? ¿Sí es claro? Así es. Si el mundo nos ve a nosotros como una unidad, puede creer que Él envió a Jesucristo. Dice, ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Mire, yo no sé quién se alegra, pero la gloria que el Padre le dio al Hijo, Él se la dio a todos ustedes. Amén. Lo dice la palabra, la gloria que yo, que me diste, yo les he dado para que sean uno. Tercera vez que dice, así como nosotros somos uno. Cuarta vez que dice. En Efesios 4:13, miremos en nuestra Biblia a ver si es la misma que yo tengo. Efesios 4:13. ¿Estamos? Amén. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? ¿A qué? A la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Insisto, repito, el Señor desea que Tierra Nueva sea una unidad. Amén. Y que cuando tú mires al que está a tu lado y al que está lejos, veas a Cristo y lo ames y le perdones, pero sabiendo que el otro tiene más que perdonar de ti. Porque todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de aceptar las cosas, diferentes formas de reaccionar. Hay quienes dicen, no, a mí me gustaba más la sede cuando era más pequeña. Otros dicen, no, a mí me gusta cuando es grande. Unos dirán, no, a mí no me gusta cuando el pastor hace un chiste. Otros dicen, no, a mí sí me gusta. Unos dicen, no, es que me miró feo. Otros, no, es que mira así, es que tiene un problema. Miren, ahí hemos estado en una obra, ¿desde cuándo? ¿Diciembre? Desde diciembre, ¿no? Todos han sido testigos. Diciembre, enero, febrero, y ya estamos en marzo, ¿no? Esta mañana todavía estábamos en oración esta mañana, en intercesión a las 10 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, y una intercesión profunda y clamando y declarando. Estábamos un grupo de acá de hermanos de todos nosotros de la iglesia, cuando de pronto empieza la pulidora otra vez. Señor, que sea la última mañana de este año por lo menos. De este año por lo menos, porque empieza la obra. Pero bueno, el cuento viene a que hay unos obreros permanentes, han sido los mismos que están trabajando, son 4. Son muy buena gente, son muy queridos. Pero yo estaba el otro día en el consultorio y estaban tratando de poner las vigas de acá. Las vigas, porque han quitado las columnas, porque alguien nos recomendó que quitáramos las columnas, ¿no? Entonces, yo estaba escuchando algo y decía algo, no, pero su merced no cree que es mejor si la colocamos 30 centímetros más hacia allá. Y el otro le decía, no, mira, yo creo que si la paramos así, podría soportar, no, pero como su merced quiera, porque su merced sabe mucho. Yo decía, ¿quiénes serán? ¿Serán hermanos de la iglesia los que están hablando allá abajo? ¿Serán unos cristianos ungidos que se aman? Cuando dije, claro, los obreros. Yo quedé, wow, y seguí poniéndoles atención. Y no fue un caso esporádico, único y perdido, eventual, no.
permanentemente se comunicaban así. Vamos a ver cuántas palabras dicen, cuántas palabrotas. Sabemos, no les conté ni una palabra mala, ni un maltrato del uno para... Juanito, ¿por qué no me alcanza la escalera? Sí, con mucho gusto. Y dejar que está haciendo y le alcanzar la escalera. Y Pedrito, no sé qué, Pedrito. Pero quedé impresionado, sí, realmente cristianos, sí. Pero yo quedé muy contento de verlos a ellos tratarse como nosotros nos tenemos que tratar en la iglesia. Es que somos diferentes todos, pero tenemos que amarnos con nuestras diferencias. ¿Sí? Hay gente que dice, mire esa sonrisita del pastor, como que no, amen, no importa, yo los amo. Somos diferentes todos, pero el Señor desea una unidad muy grande. Hablando de la palabra que el Señor nos dio hoy, porque no ha empezado la predicación. Tenemos hasta 2 horitas más. En la palabra donde hablaba de que, y voy a volverla a leer, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero el 32 dice, grande es ese misterio. Estamos hablando en Efesios 5, 31 y 32. Grande es ese misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el autor del libro que nos inspiró a mi esposa y a mí, John Bevere, lo repito porque tengo que darle el crédito, que nos inspiró a hablar sobre la kriptonita, también nos cuenta una historia muy bonita para referirse a esto. Entonces, aquí yo invité a una serie de personajes, dos personajes. Entonces ustedes, haciendo gala de esa imaginación que tienen y de esa misericordia, van a tener concentración y van a recibir un mensaje importante. Y se trata de una pareja. Es la historia de una pareja que se llama Juan. ¿Hay algún Juan acá? No, un Juan, no es contigo. Y Claudia, ¿hay alguna Claudia acá? Juan y Claudia. Juan y Claudia es una pareja común y corriente. Él empieza a invitarla a salir, se hacen novios y empiezan a vivir una cantidad de situaciones y de circunstancias, de conocerse, y él empieza a enamorarse de Claudia y Claudia a enamorarse de Juan, y empiezan a crear un vínculo importante. Y ya llevaban más de un año los dos relacionándose, y llegó el momento que él empezó a planear desde antes, un momento especial, y esperó que ella estuviera dispuesta y se le arrodilló y le abrió, ¿qué le mostró? El anillo de bodas. Y al mostrarle el anillo de bodas le dijo, tú quieres ser mi esposa. Ella inmediatamente se puso nerviosa, empezó a sudar y le salieron unas lágrimas callada. Y él, sí, y ella, sí. Un momento impresionante. Él dijo, esta es la mujer de mi vida. Ayúdame tantito, por favor. Esta es la mujer de mi vida. Y ella pensaba lo mismo. Ella pensaba lo mismo. Entonces, empezaron a hacer los planes de matrimonio y a tratar de conocerse más. Se presentaron las familias, planearon la boda, planearon la luna de miel, empezaron a planear su vida. ¿Quién de acá ha pasado por esos momentos? ¿Sí? Amén. Y empezaron a planear su vida. Y llegó el momento de la boda. Y él estaba arreglado en una iglesia, una congregación preciosa, flores por todos lados. Y él esperando. Y cuando ve llegar a Claudia, y empieza el himno de entrada, y a caminar, y el papá de Claudia la entrega, y él feliz porque era un momento muy importante.
y él da el sí y hace sus votos, y ella da el sí y hace sus votos. Era un matrimonio precioso, precioso. Toda la gente decía, mire, hacen la mejor pareja que hemos podido ver, que hemos podido conocer. Y resulta que se fueron de luna de miel para las islas griegas, hicieron un crucero espectacular y paseaban y se acompañaban y se reían y montaron en cometa esa que la lancha los lleva, ¿sí la han visto? Y entraron a todas las cavernas, bucearon, y ella lo acompañaba todo, ella era partner para él acompañaba todo, comían, y ella cogía el plato y le decía, yo un bocadito aquí, y él le decía, mi chesita, chico. Todos conocemos esa historia, porque hemos pasado por ahí. Yo creo que todas lo vivimos actualmente. ¿Quién la vive actualmente? Amén. Llegaron de su luna de miel hasta ahí, un matrimonio perfecto. Y entonces resulta que después empezaron a acostumbrarse a su vida normal de matrimonio. Y Juan empezó a darse cuenta que Claudia no era realmente la que había conocido, sino que era mejor todavía. Porque era sendosa, mire, además cocinaba delicioso y mejor que él. Lo acompañaba, lo esperaba cuando él llegaba de la oficina, se le botaba, lo abrazaba, lo bendecía, se ponían a ver televisión, se leían la Biblia, la palabra. Bueno, un matrimonio. Además ella lo impulsaba, tú eres grande, tú puedes, mira, ven, haz ese negocio, yo te acompaño. Y él dijo, no, esto es impresionante. ¿Cuántos tienen un matrimonio de esos? Amén. Y empezó a vivir, pues, la rutina, pero una buena rutina, porque se descubrían cada vez más ellos, cosas lindas. Y resulta que una tarde llegó Juan, como todas las tardes, llegó y estaba esperando que cuando abriera, mi hija ya llegué, llegara Claudia, se la botara como siempre, lo abrazara, le preguntara cómo le fue. Cuando llega, ay, y no estaba Claudia. Por allá escuchaba una música de fondo como medio romántico, ¿verdad? Yo no sé si era Camilo VI, algo de esos. Y llegó a la habitación y la ve, ella está de espaldas a él, pero se está ya toda maquillando. Y entonces él entra así, la ve de lejos, allá está de espaldas. Y dice, se me olvidó algo, porque ella está con vestido largo, arregladísima. ¿Qué se me olvidó? Empezó a sufrir. ¿Les ha pasado, hombres? ¿Será el aniversario? No, hoy no estamos de aniversario. ¿Será que qué pasó? ¿Será que tenemos que ir donde alguien? ¿Donde el jefe? ¿Donde quién? Y en ese momento él saludó a Claudia. Entonces él entró y dijo, hola mi amor. Y ella se voltea, ay, mi hijo, ¿cómo estás? Y empieza él y dice, mi amor, y estás preciosa, estás muy linda. ¿Por qué? Y ella, ay, ¿te parece, mi amor? ¿No te gustaría una tacita de café? Algo se me olvidó algo. Y empieza él y le dice, mi amor, pero me voy a vestir, ¿quieres que me vista así como tú, así elegante, o que venga con ropa normal de calle? Y ella dice, pues si quieres, mi amor, si quieres. Y él dijo, pues sí, porque yo quiero estar a tu altura. Y entonces ella como que empezó a ver que algo no estaba bien, y él todavía no había descifrado qué estaba pasando. Y ella dice, mira, mi amor, lo que pasa es que esta noche voy a salir con Ricardo. ¿Hay algún Ricardo acá? No es usted, no. Ni se lo crean. Voy a salir con Ricardo, vamos a ir a cenar, luego al cine, y vamos a ir al hotel Charleston, y mañana al mediodía vengo. ¿Cómo? Bien.
que le estaba tomando el pelo. Ay, tan linda, mi vida, siempre tan simpática. Y ya, no, mi amor, es en serio, debe estar por llegar, debe estar por llegar. Dijo, pero tú no puedes ir. ¿Pero por qué? Porque tú eres mi esposa. Dijo, no, mi amor, pero es que Ricardo es un novio que yo tenía desde el bachillerato. Y yo tengo muchos amigos muy cercanos a mí, yo a él lo amo también. Y dice, pero tú estás casada conmigo. Dice, mi amor, yo te amo. Tú eres el hombre más importante en mi vida. Yo te dedico el 90% de mi tiempo, te lo dedico a ti. Yo cocino para ti, te acompaño, te ayudo, tú eres lo más importante que hay para mí. Pero eso sí, entiéndeme, yo tengo unos hombres también importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que dejar de verlos y compartir con ellos? Y entonces dice, pero no, porque tú eres mi esposa. Bueno, y podría seguir aquí dramatizando, pero no soy buen actor, de manera que yo creo, yo no sé si ustedes también lo crean, que tuvieron tamaño problema. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes lo creerían así? ¿Sería normal? Es algo como... yo no entiendo mucho eso. Ahora, que después de esa actuación, me toca tomar agüita, perdón. A Claudia nadie le informó cuáles eran los principios básicos del matrimonio. Para ella era normal, o demasiado moderna, yo no sé. Pero nadie le informó. Eso parece absurdo, una situación absurda. Pero nadie le informó. Su esposo era el favorito. Eso sí, ella estaba con él más del 90% del tiempo. Chévere. Muchas veces las esposas no están el 90% del tiempo con sus esposos. Ella sí. Muchas veces su esposo no es el favorito. A veces les da oso cuando el esposo dice algo. O viceversa. Pero ella no. Ella mantenía su hogar en excelentes condiciones. Limpiecito, con una tacita de té. Pero era un hogar. Su casa siempre estaba aseada, limpia. Cocinaba muy bien. Consentía a su esposo. Y además muy aseada, ya lo dije. ¿Por qué se molesta el tipo? Por un tal Ricardo y un tal Francisco y un tal... Si la tenía todo el tiempo y lo hacía feliz o no lo hacía feliz, claro que lo hacía feliz. Ahora óyeme, ¿será que Jesús viene por una novia como Claudia? Ay, ay, ay. ¿Será que Jesús cuando venga por su novia le va a resultar calceta como Claudia? ¿Será? Pues les cuento que sí. Qué triste, pero sí. Volvemos otra vez a Efesios 5:31, el mismo pasaje que he leído 2 veces. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que ahí no está diciendo la palabra del Señor que los dos serán una sola carne en un 90% y el resto con los otros amigos. Dice en un 100%, pero va más allá. Esto lo aplicamos y es aplicable generalmente al matrimonio, a la reunión de parejas, a la reunión de esposos, cuando se van a casar. Yo lo he predicado muchas veces a los esposos. Pero mire lo que dice aquí el Señor en el versículo 32, e insisto. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Que los dos sean una sola carne, porque uno no se lo imagina, ¿no? Grande es ese misterio, dice. Mas yo digo esto, aquí está aclarando, aunque aplica para las reuniones de parejas y de matrimonios, aunque aplica para las celebraciones de bodas, aquí Pablo dice,
Mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Ay, ay, ay. O sea que por eso dejará tierra nueva a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, en este caso a su pareja, que va a ser Cristo. Y Cristo y la iglesia seremos una sola carne. Va a haber un matrimonio. Él viene para las bodas del Cordero. Nosotros somos su novia, pero nosotros como novia le estamos diciendo: Señor, es que voy a salir con Ricardo, pero tú eres mi favorito. Tú eres mi favorito, Señor. Yo voy a la iglesia todos los sábados, Señor. Yo te dedico tiempo. Yo ya no digo palabras groseras, no digo groserías, Señor. Y yo ya estoy caminando como tú quieres que camine. Pero es que, ay, Ricardito y Francisquito, sí, qué pena. Qué pena, Señor. ¿Será que tú le vas a decir esto al Señor? Desde el principio, Dios estableció un pacto matrimonial para ilustrar nuestra relación con Él. Desde el principio de los tiempos, Él nos muestra, Él quiere que nos relacionemos con Él como su novia fiel a su novio, esperando las bodas. Ese es el amor, para que seamos uno solo. Fíjense que comencé la tarde hablando y haciendo énfasis en que, en la unidad, que somos uno solo, que Él quiere que seamos uno solo. ¿Por qué quiere que seamos uno solo? Porque nos ama. Porque nos ama como su novia. Tú eres su novia. Amén. Tú eres la futura esposa de Cristo. Amén. Dile que está al lado, tú estás en víspera de matrimonio. Tú estás en víspera de matrimonio. ¿Cuántos quieren y anhelan ese matrimonio, esa boda de Cordero? Para allá vamos, tenemos que prepararnos. Pero vayamos más adelantico, vamos a ver Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a Santiago. ¿Ya lo encontraron? Están pegadas las páginas. Santiago capítulo 4, versículos 3, 4 y 5 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Contra Dios. Ay, ay, ay. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, escúchenlo en su dimensión. Aquí me está hablando para tratar de entenderlo. Aquí lo dice muy claramente. Aquí no hay que... Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ustedes creen que Juan tenía razón en celar a Claudia en la parodia que hicimos? Con mayor razón el Señor te cela a ti y a mí. El Señor nos cela. Y mire, ahí nos dice Santiago, nos dice que somos adúlteros. Qué palabra tan dura, porque buscamos ser amigos del mundo. Y entonces es cuando decimos: no, allá en Tierra no hace pastor, es muy legalista, es un fanático. Pero yo estoy leyendo lo que dice la palabra nomás, hasta ahora lo leo. O sea, si ustedes quieren decir a alguien fanático y legalista, dígaselo a Santiago. No, ni yo estoy leyendo, ¿cierto? Aquí Santiago nos dice: oh almas adúlteras,
Porque cualquiera que quiere ser amigo del mundo se convierte automáticamente en enemigo contra Dios. ¿Qué es amigo del mundo? Amigo de las borracheras, de las distensiones, de las fiestas, de los coqueteos, amigo de... Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí entendemos, ¿no? Si nosotros decimos, ay Señor, es que es por esta noche, una canita al aire, entonces me estoy convirtiendo en ese momento en enemigo de Dios, lo dice la palabra. Miren, el mismo Santiago, en versículos 8 y 9, dice, 4, 8 y 9, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Repito, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Miren, en una época pudimos tomar la palabra de adúlteros o adulterios como algo casi que normal, o tal vez no decirla, pero sí practicarla. Antes de conocer al Señor, cuando yo era íntimo amigo del mundo, porque yo no era amigo del mundo, era íntimo amigo del mundo, era mi parcero, pues esa palabra de adulterio pues no me hacía mella, porque realmente yo creía que así era que se vivía, con todas las cosas del mundo. Estoy hablando de adulterio no necesariamente de serle infiel a mi mujer, sino de coquetear con el mundo. Eso era lo usual. Eso era lo usual. Y mire, entre muchísimas otras cosas, yo crecí pensando que el hombre era más hombre entre más mujeres tuviese. Ay, ay, ay. Cuando el Señor me dio un coscorrón y me dijo, ¿cómo se lo ocurre? Y no les cuento más, los dejo ahí. Mire, si nosotros empezamos a contar, si cada vez que yo les hablo, yo les exagero y les digo, miren, es que ayer casi me estrello con un carro y mire, quedé exactamente a 1,5 milímetros del carro y yo me bajé y pude meter y exagero. Y les digo, mire, es que yo he leído este libro 38 veces. Y luego les digo, es que, bueno, si empiezo a exagerar y exagerar, va a llegar un momento en que ustedes, cuando les hable, otra vez con ese cuento, ¿cierto? Lo mismo le pasa al mentiroso. ¿Recuerdan el cuento del pastorcito mentiroso que ya nadie le cree? El incumplido siempre llega tarde. O el padre que no cumple sus promesas, que le dice, como yo lo que he contado también muchas veces, que le decía a mi hijo, ay, que decía, papito, regálame, que sí, mi hijito, pasado mañana. Y a los días decía, papito, regálame, sí, mi amor, pasado mañana. Y a la semana siguiente, papito, no sé qué, mi amor, pasado mañana. O cuando uno dice, la próxima vez que hagas eso, te quito el balón. Y llega y lo hace, y uno no le quita el balón. Eso es muy frecuente. Entonces, el Señor permanentemente nos hace advertencias también. Pero a diferencia de nosotros, el Señor siempre cumple lo que promete. Amén. Siempre. Para cualquier lado, para nuestra... Generalmente las advertencias que Él hace es para protegernos. Generalmente no, siempre. Él siempre quiere protegernos de tantas cosas, de tantos males, de tantas frustraciones, de tantos caminos, de tanto dolor, de tanta lágrima, y para eso nos hace las advertencias. Dice, ojo, no vaya a correr por allá, hijo mío, porque por allá no es bueno, se va a estrellar. Déjame estrellar. Yo quiero aprender por mí mismo. Además, es mi experiencia. Yo no voy a aprender de la experiencia de los demás, sino de mi experiencia. ¿Les parece familiar?
Porque la gente quiere, la gente hace oídos necios a las palabras sabias generalmente. Y cuando hablo de la gente, estoy hablando de mí mismo. Yo también tengo mi historia y también me he estrellado y también he sido terco. Cada vez menos, porque cada vez quiero hacerle más caso al Señor. Quiero que el Señor eduque mi oído, sensibilice mi oído para escuchar su voz. Cada vez trato de acercarme más a Él para escucharlo y cada vez trato de serle más obediente. Pero el Señor nos está advirtiendo todo el tiempo. Nos está diciendo: hijo, no, hijo, sí, hijo, por allá, hijo, por favor. Para protección tuya y para protección mía. Pero a veces esas advertencias las tomamos a la ligera, porque creemos que nosotros podemos funcionar mejor con nuestro criterio y no con el de Él. Porque le decimos: Señor, gracias por tu consejo, pero yo creo que mejor me voy por acá. Le estamos diciendo: Señor, yo sé más que tú. Estamos escogiendo el camino que nuestra propia prudencia nos dice, y el Señor dice: te vas a estrellar. Te vas a estrellar. Y nos estrellamos. Pero lo que Dios dice es en serio. Y cuando Él dice, lo cumple. Él no está jugando con su palabra. Él no es hombre para mentir. Él siempre es sí y es amén. Si Él dice que Él te va a proteger, Él te va a proteger. Si Él dice que te va a prosperar, Él te va a prosperar. Si Él dice que tú eres sano por la sangre de Cristo, tú eres sano por la sangre de Cristo. Él siempre dice la verdad, pero siempre nos está advirtiendo. No cojas ese camino. Pero un cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? Amén. Un cristiano cuya lealtad está dividida entre Dios y el mundo, como Juan. No como Juan, perdón, como Claudia. Hablo de Claudia, hablo de una mujer, porque estoy refiriéndome a la iglesia que es femenina. Pero un cristiano cuya lealtad está dividida entre Dios y el mundo es un adúltero, según la palabra. Y eso es kriptonita. Con mucha frecuencia nos tomamos a la ligera todo lo que Él nos dice para protegernos. El esposo, Juan, estaba muy decepcionado, estaba muy triste porque fue un impacto muy grande. Él dijo: me gané la lotería, esta mujer es excepcional, es increíblemente buena. Y se llevó una sorpresa que lo decepcionó terriblemente. Se sintió traicionado. ¿Se imaginan qué puede sentir el Señor cuando nosotros coqueteamos con el mundo? Lo mismo. Solo que sus sentimientos son eternos. Me refiero a la grandeza. Si nosotros sufrimos, cuando Él sufre, sufre. Pero nosotros somos los que estamos originando eso. Pero ¿por qué Juan se sintió tan decepcionado si ella no había hecho nada malo? Y es lo que muchas veces decimos nosotros: Señor, pues yo no le hago daño a nadie. Señor, yo no robo, yo no mato. Pero estamos coqueteando con Él. Según Santiago, al ser adúlteros espirituales, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Y saben qué? Dios te ama profundamente. Amén. Miremos en Romanos 8:38. Para beneficio del tiempo voy a leerlo. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, pongamos la atención, concentrémonos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí
el Señor nos está diciendo que tanto nos ama. Tanto, 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 bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Aquí mundo, en este versículo que les estoy diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la gente, a la creación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Él nos ama sin medida, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que vayamos a hacer, no hay nada que nos separe de su amor. Por eso Dios aborrece el pecado, porque amándonos tanto, 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 el pecado es lo único que nos puede separar de Él. ¿Sí? Él tiene que aborrecer el pecado. Yo creo que a Juan le cae muy mal Ricardo, porque Ricardo está separándolo de Claudio. El Señor te ama, y cada vez que tú estás tomando una decisión por ti mismo, diferente a la que Dios te está aconsejando, Él está sufriendo porque está viendo cómo te separas y Él quiere abrazarte. Él quiere dártelo todo. Entonces, al irte separando, posiblemente no te des cuenta, porque el enemigo te está diciendo, con que no puedes comer de ninguna, tranquila, eso no pasa nada, lo único que vas a hacer como Dios, vas a ver cómo es, tranquilo. Esa es el mismo cuestionamiento de Satanás para toda la vida. Ay, un traguito. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedes tomar? A ver, muéstrame. Eso no pasa nada, 2, 3 traguitos. Usted trabaja mucho, ha sufrido mucho en la vida y trabaja demasiado como por no darse un gusto. Y uno empieza, hombre, pues sí, que es medio botellito. Y como el licor es el embellecedor ahí, el embellecedor más grande que hay, empieza un pensamiento llevando a otro, llevando a otro, llevando a otro, porque cuando uno empieza a desobedecer al Señor en una cosita así chiquita, termina desobedeciendo en una cosa así. Y después el llanto, el crujir de dientes, y después viene el dolor. Pero entonces, como uno al principio no se da cuenta, repito, porque Satanás ya se parecerá a uno las cosas como que no hay problema, y uno dice, sí, no, tengo derecho. Uno no se da cuenta que esa kriptonita lo empieza a invadir, y se empieza a dar cuenta cuando uno dice, ay, pero ¿por qué no está bien? Pero ¿por qué ahora como que las cosas no se dan? Ay, pero ¿por qué como que ahora mi esposa me entra por acá? ¿Cómo por qué ya no? ¿Cómo por qué? Porque empieza uno a debilitarse, a enfermarse y de golpe a morir prematuramente. Dios aborrece el pecado, y este coqueteo con el mundo es kriptonita. Podemos tomar la palabra que Dios nos da en Santiago a la ligera. Podemos decir es que Santiago es un exagerado. Dios no exagera. Es que Santiago, ¿cómo se le ocurre decirnos que somos adúlteros? Porque nos gusta coquetear con no sé qué, porque nos gusta hacer esto, porque nos gusta lo que no le gusta a Dios. Pero no sea exagerado, no sea legalista. ¿Será que podemos decir eso de Santiago? Dios no se hace tu enemigo. Eres tú el que se hace enemigo de Dios. Según lo que nos enseña Santiago. Mira, aquí yo no les estoy enseñando nada, es Santiago. Dios no se constituye nuestro enemigo. Somos nosotros los que decidimos volvernos enemigos del Señor. Él simplemente nos da las reglas. Tú verás si las cumples o no. Miren, todos recordamos la situación que ocurrió hace más de medio siglo entre Estados Unidos y Japón. ¿Recuerdan? Estaba la guerra, pero Estados Unidos no tenía problema con Japón. Eran amigos, no tenían ningún problema.
Estados Unidos no quería atacar a Japón para nada. Pero Japón vino y de improviso llegó a Pearl Harbor, todos lo sabemos, y atacó toda la flota de barcos en una madrugada funesta donde todos estaban dormidos, muchos estaban en los buques, y fue algo, una agresión despiadada, salvaje, etcétera, 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 etcétera. Estados Unidos no quería, el otro fue el que vino, fue Japón. Lo mismo pasa, el Señor no quiere hacerse tu enemigo, el Señor quiere abrazarte a ti y a ti y a ti. El Señor quiere abrazarnos, quiere darnos todo su consejo, su amor, su protección, su compañía. Él quiere darnos todo lo bueno, porque somos su creación más preciada. Somos sus hijos, porque somos su novia. Pero a veces nosotros decimos, no me interesa eso, voy a tomar mi decisión y me voy al mundo. Enemigos, no porque Dios lo quiera. Santiago lo enfatiza. Y ahí le está hablando a los cristianos, no le está hablando a los de afuera, le está hablando a los cristianos, adúlteros. Mira, hay otra historia dura, esta es en el Antiguo Testamento, y es del profeta Oseas, como decía mi amigo Emilianito, el profeta Gomel. Oseas. Ese profeta estudió en la Javeriana y no lanzaba piedras, sino saquis. Porque Oseas. Mire, ¿saben qué fue una de las órdenes que el Señor le dio al profeta Oseas? Le dijo que se tenía que casar con una prostituta. Señor, con Gomer, no Gomela, sino Gomer, una prostituta. Y él era un profeta del Señor, del Altísimo. Casarse con una prostituta. Ahí Oseas representaba al Señor y la prostituta representaba al pueblo de Israel. Porque todo lo que hacía el Señor y lo que hace es para enseñarnos. Y todo lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que es en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué? Pues la prostituta Gomer le fue infiel a Oseas muchas veces. Porque él la trajo, dijo, no importa, yo la consiento, yo la amo, yo le doy buenos consejos, yo la convierto al Señor. ¿Se han oído eso? Miren, mi hijita, no se encase con ese muchacho que él es tomatra. No, yo lo convierto. Aquí Oseas pensó que como era una orden del Señor, él iba a convertir a Gomer. Y Gomer estuvo con él muy juiciosa, como la Claudia del cuento. Pero con mucha frecuencia se iba. No se echaba tanto en su canota, yo creo que estaba calva. Salía a hacerle infiel a Gomer, y ¿saben qué? Gomer la perdonaba. Oseas. Gomer no lo perdonaba, Oseas. Por eso digo. Ustedes están muy confundidos. Espíritu Santo. Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esto lo decía Juan el Bautista, que era el amigo de Cristo en estamos. Cristo es el novio y nosotros somos aquí su esposa, aunque somos su novia realmente. Pero todo lo relaciona al Señor así, con una relación de matrimonio, con una relación de intimidad. Y si nos vamos a Cristo, Él, no necesariamente Santiago, Cristo personalmente dijo: generación maligna y adúltera. Él habló del adulterio, pero no del adulterio porque esa generación era que le ponían los cuernos a su pareja, no, refiriéndose a lo mismo, un adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento la declaración de Judá o de Israel como adúltera
estaba siempre, cuando hablaban que Judá o Israel era adúltera, siempre estaba ligada con la idolatría. El pueblo le era infiel a Dios. Y cuando Jesús declaró que el pueblo era adúltero, no se refería a imágenes talladas o a similares, que es lo que nosotros creemos que es la idolatría, solamente eso. Ah, es que son unos idólatras porque tienen la imagen y le rezan a la imagen. No, siendo eso idolatría, la idolatría que se refieren acá es poner algo diferente a Dios en primer lugar y coquetear con el mundo, coquetear con el pecado, coquetear con lo que no es. Es que mis papás son muy exagerados, es que mi esposa es muy exagerada, es que el pastor es muy exagerado. Cuando Jesús declaró que el pueblo era adúltero, no se refería entonces a esas imágenes. Pablo le decía a los corintios, recuerden, que eran adúlteros. ¿Por qué? En Santiago también veíamos que les decía que eran adúlteros porque discriminaban a los hermanos y a las hermanas, fíjense. Por la discriminación entre ustedes, que eran adúlteros, pero hablando en este caso de la idolatría, que practicaban la idolatría. Entonces, fíjense que tenemos que entender un poquito lo que las Escrituras dicen en su contexto. Aquí idolatría, cuando Santiago hablaba de idolatría, hablaba de discriminación entre hermanos. En el Santiago 3, del 1 al 12, dice que idolatría es difamar o hablar mal de los otros. Eso es idolatría. Porque al difamar o hablar mal de los otros, que no agrada a Dios, está procurando la división de la novia del Señor y está poniendo por encima su engaño al propio Señor. Hay una idolatría, mostrar envidia, celos, ambiciones egoístas. En Santiago 3 también habla de eso. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de imágenes, estamos hablando de todos estos pecados. Eso es desear y perseguir sus propios placeres, dice Santiago. Desear y perseguir sus propios placeres. Todo esto apunta a la idolatría. Y estos propios placeres que estamos persiguiendo y deseando son la kriptonita que nos está afectando. Por eso, en Tierra Nueva vamos a identificarla y a extirparla. Porque vamos a caminar con una vida nueva en santidad, porque vamos a hacer una iglesia poderosa, no una iglesia dormida, una iglesia que cuando imponga manos, el que reciba la administración sane, una iglesia que cuando ore caiga el cabot de la gloria de Dios sobre la iglesia, que cuando entre esa gloria no podamos ni levantarnos del suelo por el peso de la gloria. Eso solo sucede cuando erradicamos la kriptonita. Primera de Juan 2:16. Y esto es importantísimo, este versículo, como todos los anteriores. ¿Estamos? Porque todo lo que hay en el mundo, perdón, me equivoqué, aquí dice, porque hay unas cosas del mundo, todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, oigan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso proviene del mundo. Y si nosotros seguimos a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, estamos volviéndonos inmediatamente, automáticamente enemigos de Dios. Ay, ay, ay. ¿Tú quieres ser enemiga de Dios? Dios santo. Hay muchos ídolos. Muchos ídolos. Y todos entran en una de estas categorías de este versículo.
la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria. Todos los ídolos entran aquí. Mire, cometer adulterio con el mundo es dejarse llevar por el intenso deseo de lo que puede dar placer a tus 5 sentidos. Estoy hablando de intenso deseo. A tus 5 sentidos físicos, a lo que va a alimentar tu propia valía, o sea, tu ego. Y si eso lo haces independientemente de Dios, eso se llama orgullo. Kriptonita. Si somos orgullosos, si creemos que lo que pensamos es la verdad, que nosotros somos los que sabemos cómo se hace más que el que está al lado. Mire, dígale que está al lado, tú sabes más que yo de todo. Tenemos que comenzar por dejar nuestro orgullo. Esto es egoísmo. Yo sé que es lo mejor para mí y lo quiero. Y lo quiero. Eso es egoísmo. Cuando tú sabes que es lo mejor para ti y lo quieres por encima de todos los demás. Entonces yo voy a poner aquí 20 postres que voy a repartir. Deliciosos. Pero hay uno que está como más grandecito y más suculento. Y tú empiezas a echarle el ojo. Y empiezas como a acercarte ahí cerca. Que te quede más cerca. Porque ese es el que más te gusta. Y apenas yo digo a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando digo a las 2 ya estás botado de cabeza para coger. Porque ese es el que te gusta, lo quieres y lo persigues porque es tuyo y es para ti. Qué difícil es hacer lo otro. No es que ser cristiano no es fácil. Qué difícil es decir, uy, ese está mejor. Hermanito, cójalo usted, que ese está mejor. Qué lindo sería. Dígale que está al lado, te voy a dejar a ti lo mejor. Así es. Pero ¿sabe qué? Lo irónico es que Dios también quiere lo mejor para ti. Para ti, para ti. El mundo te seduce al hacerte pensar que el mundo te ofrece algo mejor que lo que Dios te ofrece. Que fue lo de Eva, bueno. Porque no puedes comer de ningún árbol. El enemigo quiere hacerte pensar que te puede dar cosas mejores que lo que Dios tiene para ti. Santiago 1, 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Amén. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra del mundo. Él dice, el Señor te está diciendo acá, no seas bobita, no seas bobito, no te dejes engañar. Te están metiendo los dedos en la boca a ver si tienes dientes. No seas bobito. No te dejes engañar. Nada es mejor que lo que Dios te puede dar. Amén. Nada es mejor. No hay nada bueno para ti fuera de Dios. Amén. ¿Quieren comprobarlo? Imagínenselo. Vívanlo. Lo estamos viviendo. Lo venimos viviendo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cada vez que pecaban y pecaban? El favor de Dios no podía favorecerlos. Perdón la redundancia. No podía cubrirlos. Y luego cuando se arrepentían y pedían perdón y volvían, el Señor los bendecía y volvían a salir adelante. Porque fuera de Dios no hay nada mejor que Dios. No hay nada, absolutamente nada. Entonces hoy el Señor te quiere decir, no te dejes engañar, porque yo quiero para ti grandes cosas. Yo quiero para ti darte una bendición que te llene, dice el Señor. Yo quiero para ti tierra nueva, que vivamos una vida plena.
de victoria en victoria. Yo quiero que mi gloria te caiga y pese sobre ti. Yo quiero que la unción de mi espíritu fluya. Yo quiero ser tu papá y tú mi pueblo. Yo quiero ser tu esposo y tú mi esposa. Pongámonos de pie. Amén. Kriptonita, identifiquémosla. Nos está atacando la kriptonita.